abrir tu Biblia en 2 Pedro, capítulo 1. Hemos estado viendo que Pedro le está hablando poco antes de morir a ese pueblo que había recibido su primera carta, que estaban siendo perseguidos y que ahora además estaban exponiendo ataques de diferente fuente. Por ejemplo, que los apóstoles decían mentiras que no eran la realidad. Por ejemplo, que había falsos profetas, falsos maestros que enseñaban que se podía vivir de cualquier manera. Falsos profetas que negaban que Cristo fuera a volver. Y por eso es importante que lo que Pedro les dice poco antes de morir, les dice, miren, yo les quiero dejar este legado. Lo vamos a estar viendo el domingo que viene. El hermano que predique va a predicar sobre esto, el legado de Pedro. Pedro les dice, yo les quiero dejar esto. Ustedes, la clave acá para que ustedes puedan ser exitosos es conocer su salvación. Conocer la palabra de Dios, poder descubrir de esa manera a los falsos profetas y vivir esperando el regreso de Cristo. Hoy vamos a ver dos aspectos de nuestra salvación. Dos. Quiero ser claro para que el concepto de lo que queremos transmitir en esta noche a través de la palabra de Dios sea justamente claro. Dos conceptos de la palabra de Dios con respecto a nuestra salvación. Y los dos empiezan con la letra S. La suficiencia de nuestra salvación y la seguridad de nuestra salvación. Podríamos hacer dos preguntas para abarcar estos dos contenidos. La primera sería, ¿qué necesita un cristiano para poder vivir una vida cristiana victoriosa? O dicho de otra manera, ¿tenemos aquellos que hemos venido a Cristo por nuestra salvación, para obtener nuestra salvación, todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida victoriosa? Y la segunda pregunta se desprende de la primera. ¿Puede un cristiano tener seguridad acerca de su salvación? Es decir, ¿podemos estar seguros de que somos salvos? ¿Quién no ha tenido dudas con respecto a su salvación? El ataque del enemigo es constante. Y a veces las dudas con respecto a la salvación no son de parte del enemigo, sino del propio Dios, que nos está convenciendo de que nuestra vida no está siendo acorde a lo que sabemos que tenemos que hacer en base a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, un cristiano que quiere ser fiel al Señor, o sea, un cristiano, ¿puede tener seguridad de su salvación? ¿Qué debe hacer para obtener seguridad de salvación? No quiero aclarar que de ninguna manera acá estamos predicando que la salvación es por obras. La salvación es solamente por poner nuestra fe en Cristo. Pero cuando nuestra fe en Cristo es genuina, es una fe que produce cambios en nuestro ser, a veces lentos, a veces más rápidos, pero que nos hacen buscar como el hierro busca al imán, como la abeja busca la miel. Nos hacen buscar ser más parecidos a Cristo. Y en ese buscar ser más parecidos a Cristo es que vamos ganando en seguridad de que somos salvos. Por lógica, una persona que tiene años de cristiano, es lógico que también tenga una mayor seguridad de que es salvo, producto de que ha caminado mucho con el Señor. Si es que ha hecho lo que vamos a escuchar en esta noche que debe hacer. Entonces, entrando bien en el tema, la suficiencia de nuestra salvación, la seguridad de la salvación. Y dentro de la suficiencia de la salvación vamos a ver tres cosas. También dentro de la seguridad de la salvación vamos a ver tres cosas. Las tres cosas que vamos a ver dentro de la suficiencia de la salvación dependen de una. Dice, Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. Por tanto, tenemos, y ahí vienen los tres títulos. Dios nos ha dado todo, por tanto tenemos todas las cosas, todo el conocimiento, todas sus promesas. Todas las cosas, todo el conocimiento, todas sus promesas. Y con esas tres cosas nos dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos todo lo suficiente para vivir en esta vida exitosamente como cristianos. Vamos ahora sí a leer el versículo 3 de 2 Pedro capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta acá vamos a leer por ahora.
Los recursos, hermano, que nosotros tenemos en función de estos versículos que hemos leído son suficientes para vivir nuestra vida cristiana. Nosotros estamos completos en Él, dice Colosenses 2:10. Vamos al primer punto. Todas las cosas necesarias. Todas las cosas necesarias. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios si sos un hijo o una hija de Dios? Para que vos puedas vivir exitosamente tu vida cristiana. Nos ha dado todo. Dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, todas las cosas que un cristiano necesita para su santificación. Ustedes saben que cuando una persona se convierte, cuando ve que Cristo murió en la cruz por sus pecados, le pide perdón, le recibe como Salvador, Dios lo justifica. Como veíamos el otro domingo, Dios pone toda esa justicia de Cristo en la cuenta de esa persona y todos esos pecados de esa persona fueron puestos en Cristo cuando Él murió en la cruz. A partir de ese momento la persona está justificada. Luego comienza su caminar con el Señor. Y ese proceso de caminar con el Señor conlleva una santificación. Cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo, hasta que lleguemos al cielo, cuando crucemos el umbral, como cantamos el domingo pasado también, yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Un día hemos de cruzar ese umbral de la eternidad, ya delante de la eternidad, delante de Dios por la eternidad. Si sos un hijo o una hija de Dios, ahí llega lo que llamamos glorificación. Pero en este camino terrenal estamos hablando de santificación. Y eso debe ser la regla en nuestra vida, un camino que cada vez nos acerque a parecernos más a Cristo. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para conseguir este objetivo. Somos autosuficientes en Cristo. Siempre lo somos. Si estás agarrado del Señor, sos autosuficiente en Cristo siempre, en las pruebas, en las dificultades, en los fracasos, en las luchas, en las tentaciones, cuando hay paz y cuando hay tormenta. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Saben lo que es piedad? El concepto de piedad incluye dos cosas. Piedad. La verdadera reverencia en adoración. En eso estamos todos de acuerdo. Pensamos en una persona piadosa, pensamos en una persona que es reverente ante Dios. Pero eso va de la mano de su hermana gemela, la obediencia activa. Reverencia ante Dios acompañada de obediencia activa. Siempre van juntas. Cuando hay verdadera piedad, hay obediencia activa. Pero dice cómo nos llegaron estos instrumentos que Dios nos da. ¿Cómo Dios nos dio todas estas cosas? Dice que son por su divino poder. Por su divino poder. Cuando decimos su divino poder, estamos hablando del poder de Dios. Ahora, pensamos, paramos la pelota y pensamos, como decimos cuando jugamos al fútbol, ¿de qué poder estamos hablando? Es el poder de aquel que hizo los cielos y la tierra, como hemos cantado. Es el poder que resucitó a Jesucristo. Es el poder que nos dice el Salmo 139, de aquel Dios que todo lo puede, que es omnipotente. Ese poder es el que vos y yo tenemos si somos hijos de Dios, para vencer en la vida cristiana. Y dice que ese poder nos dio todas las cosas, nos han sido dadas. Mira, esto es muy importante. Cuando dice ahí, nos han sido dadas, el verbo está en un tiempo de verbo que implica que es algo que te dieron en el pasado, pero que tiene efectos hasta ahora y va a seguir teniendo efectos. Si vos sos un hijo o una hija de Dios, el día que te convertiste, Dios te dijo, poné las manos así y te dio un regalo. Todo lo que vos necesitás para triunfar en la vida cristiana. Pero no te dio como, ¿viste cuando te dan, vos ponés las manos así y te dan agua? ¿Y cuánto te dura? O el aceite, ¿cuánto te dura? Nada, ¿no? Un minuto, por más que pongas apretadito así, se te escapó. Yo siempre lo quise hacer y no puedo. No puedo, se te escapa. No es así. Dios te dio de tal manera ese regalo, esa capacidad, ese don de poder llegar hasta el final de tu carrera cristiana exitosamente y tener todo lo suficiente y seguridad de que sos un hijo de Dios,
De tal manera que ese regalo dura hasta ahora y va a seguir durando hasta la eternidad. Dios ha garantizado, si sos un hijo o una hija de Dios, de que vas a llegar al final de la carrera. Dice Christemacher, un escritor, obsérvese que Dios nos ha concedido y continúa concediéndonos todo lo necesario para la vida y la piedad. Él quiere que vivamos en armonía con su palabra, honrándole, amándole y sirviéndole. La vida eterna no es un ideal que se hace realidad cuando dejamos este ámbito terrenal. Al contrario, poseemos vida eterna mediante nuestro ejercicio diario de vivir para Dios y para nuestro prójimo. Al obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas, practicamos la piedad y experimentamos la posesión de la vida eterna. ¿Cuántas cosas nos dio Dios? Mencionamos 3. La primera, todas las cosas necesarias. La segunda, todo el conocimiento. Dice el versículo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y nos hacemos una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se experimentan esas verdades en toda plenitud? Está bien, yo te creo, Aníbal. Está bien, sí, lo leímos junto en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo se hace en una realidad en mi vida? ¿Cómo lo experimento? ¿Cómo puedo yo, esto que vos me decís y que sí, está bien, lo estamos leyendo en la Biblia, cómo se transforma en una realidad en mi vida? Ahí lo dice, mediante el conocimiento de Jesús. Conocimiento. ¿Se acuerdan que hablamos que la palabra conocimiento en 2 Pedro aparece muchas veces? Porque es importante. Y acá hablamos de qué es ese conocimiento, en este caso, el conocimiento profundo. El conocimiento experimental. Es el conocimiento que un esposo tiene de una mujer después de estar años de casado. La conoce más que el primer día que se casó, más que el primer día que se puso de novio. ¿Por qué? Porque ha transcurrido un tiempo con esa mujer y esa mujer con ese esposo. Conocimiento experimental, profundo. Y ese conocimiento, ¿se acuerdan cuando vimos Hebreos 5? Hablamos del discernimiento. Ese conocimiento del Señor nos lleva a tener discernimiento verdadero, profundo. Ahora, ¿de dónde viene ese conocimiento? ¿De dónde viene ese conocimiento? Ese conocimiento que nos permite llegar a poder aprovechar todas esas cosas que Dios nos ha dado. Viene de Dios. Viene de Dios. Pedro hace a Dios el autor de ese conocimiento. ¿Saben por qué? Porque nunca vamos a ir a Dios a menos que seamos llamados por Dios. Dios nos da el conocimiento y Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama y nos salva y nos perdona, Dios pone todos sus dones. Los dones del Dios omnipotente han sido puestos en tus manos para que vos puedas llegar al final de tu vida cristiana con éxito. Y cuando Dios llama, no hay nadie que quite ese llamado. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables. ¿Qué es algo irrevocable? Mira, un juez te dice, este fallo es irrevocable, ya está, vas a la cárcel. No, pero no, vas a la cárcel. No, pero no, vas a la cárcel, es irrevocable. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero dice más, dice, por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es ese llamado de Dios que nos lleva a conocerle? Dice que es por su gloria y excelencia. ¿Saben lo que significa eso? Significa que cuando Dios te llama para que vos le conozcas como Salvador, Él te muestra 2 cosas. 2 cosas. ¿Estamos? ¿Cuántas cosas te muestra? 2. Su gloria y su excelencia. Su gloria es lo que Él es, lo magnífico que Él es. Tiene que ver con la adoración. Voy a Dios por lo grande que es Él. Pero también te muestra su excelencia. Y cuando te dice que Él te llama, mostrándote su excelencia, es que Él te está mostrando lo que Él hace. Su bondad, su virtud. Y vos entonces entendés, cuando te están hablando de Dios, de que vos sos un pecador. Que porque le fallaste muchas veces a Dios. Pero entendés también que Dios es un Dios santo. ¿Y cómo vas a acercarte a un Dios santo siendo vos un pecador? Y ahí entendés lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Él? Él envió a su Hijo. ¿Y para qué lo envió? Para que viviera una vida santa y justa como vos y yo no la podemos vivir,
y para que después muriera en una cruz, ocupando el lugar que yo y que vos merecías, y recibiendo Él el castigo que vos y yo merecíamos. Y ahí sí, Dios puede hacer el cambio y ponerte toda esa justicia perfecta de Cristo a vos, y toda la maldad tuya estuvo allí en la cruz, donde Cristo padeció, donde, como cantamos, Él derramó su preciosa sangre. Dios nos llama por su gloria y excelencia. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que para ser salvo hay que ver, ¿qué cosa? La gloria y la excelencia de Dios. Ahora yo te pregunto, con una mano en el corazón, ¿has visto la gloria de Dios? No te pregunto si alguna vez viste un fulgor, una luz. No te pregunto si tuviste una emoción, si derramaste lágrimas. No te pregunto lo que has dado ni lo que has dejado de hacer. Yo te pregunto, ¿alguna vez viste tu condición miserable delante de Dios de pecador perdido y le viste a Él tan dulce, tan santo, tan bueno, tan hermoso, tan perfecto, muriendo en la cruz por vos? ¿Alguna vez fuiste a Él y dijiste, Señor, gracias, Señor, perdóname, yo te recibo, gracias, perdóname, perdóname? Cuando vos haces eso, el Señor te transforma en otra persona. El Señor te salva. ¿Has visto así a Cristo? Pero en tercer lugar, no solo Dios nos dio todas las cosas y todo el conocimiento que necesitamos, sino también todas sus promesas. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado, de vuelta, cuando dice nos ha dado, es el mismo nos ha dado de antes. Es algo que nos dio antes, que tiene todavía efecto en el presente. ¿Y qué nos dio? Grandes y preciosas promesas. Ahí cuando dice preciosas está hablando de algo valioso, cuando dice grandísimas está hablando de las más grandes. Dios te ha dado las más valiosas y las más grandes de las promesas que te podía dar. ¿Puede ser que un Dios todopoderoso tenga algo que sea lo más grande que te puede dar? ¿Puede ser que un Dios todopoderoso podamos hablar de que un Dios todopoderoso te dio lo más valioso que te podía dar? Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hay de más valor en este mundo que Dios trate con vos? Que Dios, por medio de su palabra, te esté llamando en esta noche al arrepentimiento, a un cambio. ¿Qué más valioso hay en este mundo y por la eternidad que Dios haya enviado a su Hijo a morir en una cruz por vos? ¿No merece el Señor que te arrepientas? ¿No merece el Señor que vivas para Él? ¿No merece el Señor que vivas tranquilo y seguro que sos un hijo de Él porque estás usando los medios que Él te dio? ¿No es suficiente tu salvación? Pedro dice, sí, es suficiente. Para mí, dice Pedro, es suficiente. ¿Será suficiente para nosotros? Cuando dice participantes de la naturaleza divina, lo que está diciendo es que tenemos vida eterna. Como Dios tiene vida eterna, y Jesús dijo que conocer a Dios es tener la vida eterna y a su Hijo a quien Él ha enviado. Cuando Él dice para que sean participantes de la naturaleza divina, es que Dios nos ha abierto los ojos para que ahora le conozcamos y tengamos vida eterna. Dios nos ha dado hermosas promesas. ¿Ustedes recuerdan a Eric Liddell? Sí. Bueno, se cuenta de Eric Liddell, quien ganó la carrera de 400 metros en los Juegos Olímpicos celebrados en París, que cuando supo que su carrera iba a correrse en el Día del Señor, rehusó competir diciendo, me opongo a los deportes en domingo. Y así se eliminaba a sí mismo. La prensa deportiva en Europa lo criticó y recibió el escarnio y la crítica de todas partes, aún de los periódicos de su propio país. Pero la actitud de tan notable atleta tuvo su efecto y la carrera se corrió días después, entre semana. Él dice, recuerdo que cuando me disponía yo a correr, esto dice Liddell, recuerdo que cuando me disponía yo a correr en las pruebas finales, el instructor me dio una notita. La abrí y leí las palabras, yo honraré a los que me honran.
Yo honraré a los que me honran. Esta fue la promesa de Dios. Él me ayudó, dice Little, y yo gané. Y el público que lo había condenado cambió su opinión y le dio un gran aplauso. Dios ha dicho que dará seguridad a aquellos que le buscan. Seguridad de que son hijos de Dios. Aquellos que anhelan ser como Cristo. Podemos confiar en Él y en sus promesas. Dice que estos que han recibido estas promesas, estos que han recibido todas las cosas, que han recibido tal conocimiento de Dios al ser salvados, estos a quienes Dios les dio vida eterna y estas tremendas promesas, dice que hay algo que tienen que los caracteriza, han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos. ¿Vos querés saber si sos un cristiano auténtico? Bueno, analízate. ¿Hay corrupción en tu vida? ¿Hay malos deseos en tu vida con los cuales no estás batallando, sino que los estás mimando? ¿Has huido por ir a la cruz de Cristo de los efectos de vivir en el pecado? ¿Cristo te ha cubierto con su preciosa sangre? ¿Has huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos? Vimos que la salvación que Dios nos ha dado es, la primera S, suficiente. Ahora vamos a ver que la salvación que Dios nos ha dado es segura y que podemos ganar en seguridad. Y vamos a ver que como Dios nos ha dado todas estas cosas, por lo tanto, debemos vivir creciendo. Y vamos a ver 3 puntos de vuelta. La urgencia, las opciones y los beneficios. Los repito. La urgencia de ganar seguridad de mi salvación, las opciones que tengo y los beneficios. Vamos al primero, la urgencia de ganar la seguridad en mi salvación. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué yo debo tener urgencia en estar seguro de que soy salvo? Primero, yo te pregunto, ¿se puede vivir sin seguridad de la salvación? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos pasado tiempo en nuestras vidas sin ganar en la seguridad de nuestra salvación? Sí, vos podés decirme, mirá, yo estoy muy seguro de mi salvación. Yo un día, el 4 de febrero de 1900 no sé qué, hice una oración. Y tal día le entregué mi vida a Cristo. ¿Y después qué pasó? Y no, hice la oración. No. Si vos me decís eso, quiere decir que no entendiste el Evangelio. El Evangelio significa que Dios viene a tu vida y te transforma. Y esos cambios a veces no son rápidos, pero Dios te transforma. Dios te transforma. Es inevitable. Es un nuevo nacimiento. Es como cuando llega un bebé, ve un bebé acá en el primer banco. Es como cuando llega un bebé a la casa. Hasta el día anterior, los dos se acostaban, dormían y había silencio. Llega el bebé, se terminó el sueño, hay ruido en la casa, después hay pasos, hay carreras, los padres empiezan a llevarlo y venir para acá, hay jardín de infantes, hay toda la vida. Hay un cambio. Hubo una nueva vida. Ese bebé puede ser más tranquilito, puede ser un revoltoso, puede ir a la casa de los abuelos y darse la vuelta. Puede ser un nene re tranquilo que nunca hace nada, pero se nota, hubo un cambio. Hay vida. Tenés vida. Dios te ha dado vida. ¿Cuál es la razón para buscar la seguridad con urgencia de que somos hijos de Dios? Por esto mismo, dice. Por todo lo que Dios nos ha dado, por todas estas cosas, por todas sus promesas, por todo el conocimiento que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios,
ese Dios omnipotente nos ha dado todas las cosas necesarias para vivir la vida como cristianos. Por todo eso, dice, por esto mismo. Esa es la razón de la urgencia. La razón de la urgencia. Por esto mismo. Por todo lo que Dios nos ha dado. Dios merece que vivamos y hagamos el máximo esfuerzo. De alguna manera podríamos nosotros decirlo de esta manera. Miren, la suficiencia de la salvación tiene que ver con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Bien? La seguridad de la salvación tiene que ver con todo lo que yo voy a hacer con eso que Dios me ha dado. La suficiencia de la salvación, todo lo que Dios me dio. La seguridad de la salvación tiene que ver con todo lo que yo hago con eso. Y aclaro, no estoy diciendo que todo lo que yo haga con eso me va a proporcionar la salvación, no. Estamos hablando de que todo lo que yo haga con lo que Dios me ha dado me va a dar a mí seguridad de que soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a darme cuenta, como leíamos que decía ese autor Chris Macker, opa, soy un hijo de Dios. ¿De dónde sale que yo ahora quiera leer la Biblia? ¿De dónde sale que yo ahora, que antes no podía perdonar, ahora puedo perdonar? ¿De dónde sale que yo me compadezca de personas que antes no me compadecía? ¿De dónde sale que yo tenga este buen gesto? ¿De dónde sale? Sale de que Dios está haciendo una obra en tu vida. Y esas son las evidencias de que sos un hijo de Dios. Nada más. Obviamente nos aferramos a las promesas de Dios. Él dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Yo todos los días me aferro a su promesa. Voy a Él y le digo, Señor, vos dijiste, el que venga a mí no le echo fuera. Por supuesto nos aferramos a esto. Pero ¿cómo yo tengo seguridad de que mi corazón es íntegro delante de Dios? ¿Cómo yo puedo estar tranquilo? Bueno, sí, no me estaré engañando. No me estaré engañando en mi cristianismo. No será de la boca para afuera. ¿Mi corazón será sincero delante de Dios? ¿Cómo puedo tener seguridad de eso? Buscando lo que vamos a ver ahora. El esfuerzo viene ahora. La razón de la urgencia, el esfuerzo de la urgencia. Pero antes quiero leerles Filipenses 2:12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, métanle pata, métanle trabajo a su salvación. No para ganar la salvación, sino para que ustedes estén seguros de que son de Él. Además, si sos un hijo o una hija de Dios, esto va a venir. Si sos un hijo o una hija de Dios, esto va a venir. No existe el cristiano de la secreta. ¿Escucharon alguna vez eso? El cristiano de la secreta. Un cristiano que vive como si fuera un agente secreto. Nadie se enteró que es cristiano. Es cristiano, pero no afectó nada en su vida, ni nada en su medio, ni nada en su familia. No existe eso. No te engañes. Es un engaño del diablo. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce que vos quieras buscar a Dios? Dios. ¿Quién es el que puso interés en tu corazón en esta noche en acercarte a la iglesia y escuchar la palabra de Dios? Dios. La razón de la urgencia, decíamos el esfuerzo de la urgencia. Dice, por esto mismo, poniendo. Poniendo es una palabra que significa traer en griego. E implica hacer un gran esfuerzo. Implica hacer un gran esfuerzo. Hermano querido, vos y yo estamos obligados a procurar llevar vidas piadosas. Dice 2 Pedro luego en el capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La urgencia. ¿Saben por qué urgencia? Porque ahí dice poniendo ¿qué? Toda diligencia. Toda diligencia. Y esa palabra diligencia tiene que ver con una sensación de urgencia, con algo que implica celo, que implica entusiasmo. Fe salvadora es igual a santificación. Santificación es luchar contra nuestra carne, contra esos malos deseos. Y la lucha contra nuestra carne, contra los malos deseos, es una demostración de la seguridad de la salvación. Sin lucha contra la carne, hermano, nunca vamos a tener seguridad de salvación.
Mientras seamos cristianos que estemos consintiendo determinados pecados en nuestra vida, no hace falta ni que preguntártelo, ni que vos me preguntes a mí. Te lo firmo ahí con los ojos cerrados. Mientras no luchemos con el pecado en nuestra vida, nunca, y aunque vengamos acá y hagamos lo que hagamos, nunca vamos a tener seguridad de que somos salvos. Porque de este lado, en nuestra limitación humana, donde solo por la fe vemos al Señor, la garantía que Dios nos ha dado de que somos hijos, hijas de Dios, es que estamos luchando contra el pecado. De que no somos peces muertos arrastrados por la corriente. De que estamos luchando contra la corriente de este mundo y contra la corriente que tenemos en nosotros mismos, que es pecar y buscar lo que Dios no quiere. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo tenía esta lucha y dice, yo quiero hacer una cosa, pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Y él era un hombre santo. Pero él estaba ejerciendo esa lucha. Y vos y yo somos llamados a esa lucha, con diligencia. Hemos visto la razón de la urgencia, el esfuerzo de la urgencia. Vamos a ver la manera de la urgencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí lo dice, añadid. Añadid. Nos habla de la manera de ganar seguridad de mi salvación. ¿Saben? La palabra añadid proviene de una palabra en griego que originalmente significaba director de coro. Vos decís, ¿qué tiene que ver? Director de coro con añadid. Resulta que en la antigua Grecia, ustedes se acuerdan que la antigua Grecia se caracterizó por esas grandes obras de teatro. Se hacían en esos anfiteatros, ¿no? Entonces, cada ciudad se jactaba de tener esas grandes obras de teatro, esas puestas en escena donde participaban muchísimas personas. Y alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagarle a los cantantes, alguien le tenía que pagar a los actores, alguien tenía que pagar el vestuario, alguien que tenía que alquilar el lugar, y lo hacían por amor a su ciudad. Y esas personas que ponían toda la platita, que podía llegar a ser 3.000 dracmas, un montón de plata, eran los directores de coro. No era el director del coro el que agarraba la batuta y empezaba a dirigir así. Era el que ponía toda la platita para que eso se pudiera llevar a cabo, lo que hoy sería un productor. Ahora, de esa palabra, director de coro, con ese sentido, en el mismo griego se empezó a transformar el uso en alguien que provee todo lo necesario para algo. Por ejemplo, alguien que provee todo lo necesario para que un ejército pueda ir a la guerra. O todo lo necesario para que su propia alma tenga seguridad de salvación. ¿Se entiende ahora? ¿Qué debo hacer yo? Añadir. Hacer todo lo que esté a mi alcance para tener la seguridad de que soy un hijo de Dios. No porque me estoy ganando la salvación, sino porque cuando yo me puedo mirar al espejo digo, Dios me está cambiando. Gloria a Dios. ¿Te acordás? Conciencia. Hablo conmigo mismo. ¿Te acordás, conciencia? No estoy loco. ¿Te acordás, conciencia, cuando vos me acusabas de tal pecado? Por la gracia de Dios ya no lo tengo. ¿Te acordás, conciencia, cuando vos y yo hablábamos y pensábamos que nunca Dios nos iba a libertar de este vicio? Dios me ha libertado. Gloria a Dios. Esas victorias son las que nos dan seguridad que somos hijos de Dios. Vamos a ver ahora las virtudes que me dan seguridad. Las virtudes buscadas. Y dice que a la fe hay que agregarle virtud. Virtud es excelencia moral. Se usaba para hablar de heroísmo, de capacidad dada por Dios para hacer hazañas valientes y heroicas. Un cumplimiento excelente del deber. Cuentan de que una zorra, esto es una fábula de Esopo, otro griego, que una zorra la estaba burlando a una leona. Y la burlaba porque le decía, vos tenés solamente un cachorrito. Vos solamente das a luz un pequeño cachorrito, le decía a la leona. Pero la leona le dijo, es un pequeño cachorrito, pero va a ser un gran león. Pero va a ser un gran león.
No midamos el valor de las cosas por la cantidad de cosas que hacemos, sino por la virtud de lo que hacemos. ¿Qué quiero decir? A veces estamos tan ocupados con tantas cosas, y esas tantas cosas pueden implicar hasta, miren, hasta lo que estoy haciendo yo en esta noche. Predicar la palabra de Dios. Aún cosas que tienen relación con la iglesia. Y descuidamos ir siendo cada vez más virtuosos, más parecidos a Cristo. Saben, providencialmente, antes de venir para acá, abrí un libro, un Nuevo Testamento en griego, que dice, busqué a ver qué decía, qué palabra usaba, lo leí en esa versión rápida, ¿no? Me llamó la atención, que dice, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que Dios nos llamó por su gloria y su excelencia? Esa excelencia, que se refiere a lo que Dios hace, las cosas que Dios hace, ¿saben cómo lo traduce ese libro? Virtud. Virtud. Dios nos está llamando a ser más como Cristo. Por eso añadid a su fe, a vuestra fe, virtud. Pero dice más, añadan conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento que se encuentra en la Biblia. Ese conocimiento que nos permite tener la mente de Cristo. Y al conocimiento, dominio propio. ¿Saben qué es el dominio propio? Tiene que ver con el autocontrol. Literalmente es retenerse uno mismo. Se aplicaba a los atletas que no comían, se abstenían de tener relaciones, se cuidaban en virtud de su entrenamiento porque tenían la mente puesta en que iban a tener que competir. Dominio propio, paciencia, dice después. Y ahí la palabra paciencia en el Nuevo Testamento siempre tiene que ver con permanecer firme en medio de trabajos desagradables y penurias que hacen difícil la vida y que pueden llevarnos hasta la muerte. Implica perseverancia, resistencia, coraje. Pero de ninguna manera se limita solamente a aceptar y sufrir. La paciencia del cristiano es siempre una paciencia que mira hacia adelante, como el Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice una poesía hermosa sobre la paciencia lo siguiente: como la gota que la peña orada, cayendo levemente noche y día, así consigue ver con alegría la paciencia su obra terminada. Nadie le estorba ni arrebata nada, al perseguir su objeto con porfía. Prosigue su labor y en Dios confía hasta llegar al fin de la jornada. Con gotas de agua formáronse los mares, con menudas arenas el desierto, con minutos períodos seculares, con la paciencia y derrotero cierto, el peregrino llega a sus hogares y el navegante al suspirado puerto. Eso es la paciencia cristiana, firmeza cristiana. Aceptar todo con valor en la vida y transformar hasta el peor suceso en un tropazo hacia adelante y hacia arriba. Cada cosa que me pasa en la vida yo tengo que transformarlo, sea bueno o malo, en un paso más cerca del Señor. Un paso más cerca de la gloria. Un paso más cerca a mi Salvador. Cuentan de un papá y una niña. La niña estaba angustiada por las cosas malas que le pasaban. Entonces se acerca a su papá, que era cocinero. Angustiada por todo lo que le pasaba, habla con su papá y él le dice, al verla tan preocupada e impaciente: mira, hija, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner 3 ollas con agua caliente, con agua hirviendo. En una vamos a poner una zanahoria, en otra vamos a poner un huevo y en la otra vamos a poner unos granos de café. Luego de un rato los sacaron. La zanahoria estaba blanda y fácil de aplastar. El huevo seguía teniendo la seguridad de su cáscara, pero se había solidificado por dentro, ahora era un huevo duro. Los granos de café habían despedido su sustancia y la niña pudo oler el olor del aroma del café. El padre le explicó: mira, hija, los 3 fueron puestos en el agua hirviendo. Tal cual todos pasamos por aflicciones. La zanahoria se cocinó y se puso blanda, fácil de aplastar. Así somos
cuando permitimos que las circunstancias nos debiliten. El huevo exteriormente estaba igual, pero por dentro se había endurecido. Así somos cuando los problemas nos hacen duros e insensibles. Pero los granos de café, ante las aguas hirviendo, transformaron esa agua, convirtiéndola en un rico café. Así somos los cristianos cuando en medio de las aflicciones de esta vida aprovechamos esos sucesos y entregamos el olor del conocimiento de Cristo y así transformamos nuestro entorno, siempre apuntando hacia adelante y hacia arriba, hacia Cristo, hacia el cielo. Pero dice que además de paciencia, el cristiano, para ganar seguridad en salvación, de que es salvo, debe buscar ser piadoso, piedad, reverencia por Dios, como habíamos dicho. Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo querido hijo, esto es de la máxima prioridad. Dice 1 Timoteo 4:8, la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Dice que además, Pedro, tenemos que agregar a la piedad afecto fraternal. Y el afecto fraternal se desprende del anterior. Se desprende de la piedad. ¿Por qué? Porque la piedad tiene que ver con mi relación vertical con Dios. El afecto fraternal tiene que ver en el plano horizontal, en mi relación con vos. Yo no puedo decir que tengo bien mi relación con Dios cuando tengo mal mi relación con vos, ¿entiende? Yo, si tengo afecto fraternal con vos, es porque primero tengo relación con Dios. No nos engañemos. Y si no tenemos eso, estoy seguro de que no tenés seguridad de salvación. Si vos sos una persona que en la iglesia no tiene comunión con todos los hermanos, o hay hermanos con los que sí tenés comunión y hermanos con los que no tenés comunión, yo te firmo que no tenés seguridad de salvación. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué clase de amor? Es el amor ágape, el amor del cristiano, el amor de Cristo, el amor sacrificial y desinteresado. Alguien se encontró con otra persona en el colectivo y se puso a conversar con ese otro viajero. E iba a su trabajo esa otra persona. Y le preguntó, después de un rato, ¿así que usted viaja y hace 100 kilómetros por día y hace más de 60 años que hace 100 kilómetros todos los días de ida y de vuelta para ir a su trabajo? Le pregunto, ¿por qué no se mudó más cerca de su trabajo? ¿Por qué va todos los días 100 de ida y 100 de vuelta? ¿Por qué no se mudó más cerca de su trabajo? 60 años yendo 100 de ida y 100 de vuelta. Bueno, respondió el obrero, lo que pasa es que no estaba bien seguro si el trabajo resultaría permanente o no. Qué ilógico, ¿no? ¿Cuántos cristianos viven toda su vida con la inseguridad de si son o no son salvos? Porque no se han ocupado en crecer. Porque no se han ocupado en hacer uso de lo que el bendito Salvador nos ha dado, todas esas herramientas suficientes, todas sus promesas, todo el conocimiento, todas las cosas. Y lo han hecho con un sentido de urgencia y responsabilidad para ganar en seguridad de su salvación. Terminamos. Yo puedo con este mensaje hacer dos cosas, y ahí vienen los dos últimos puntos. Las opciones. Las opciones. Vos y yo en esta noche tenemos dos opciones, y no más de dos opciones con este mensaje. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad de salvación. Y Dios dice que depende de qué opción elijas, vas a tener seguridad de salvación o no. Dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Acá hay dos opciones, la positiva y la negativa. La positiva, la negativa. La positiva, si ustedes tienen estas cosas en vosotros y abundan, si ustedes están creciendo en amor, afecto fraternal, piedad, dominio propio, virtud, todo lo que nombramos recién. Si están en vosotros, cuando dice están en vosotros, está hablando de tener algo en la propiedad en un sentido permanente. Abundar es tener todo lo suficiente y aún más de lo suficiente de algo.
¿Cuál es la consecuencia de una persona que procura en su vida que aparezcan estas virtudes cristianas? Producto de buscar al Señor, leyendo la Biblia, orando, congregándose, confesando sus pecados, creciendo en la vida cristiana. Una persona que procura crecer, va a crecer en seguridad de salvación. Y no va a estar, dice, no los dejarán estar espiritualmente ociosos ni sin fruto. Ociosos, es claro, es alguien que está inactivo, un haragán, alguien inoperante, inservible en la vida cristiana. Ni sin fruto. Ni sin fruto es alguien estéril, una planta que no da fruto es una planta estéril. Es la misma palabra que utiliza el Señor cuando habla en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? De aquellas dos terrenos que cayó la buena semilla y pareció que brotó rápido entre los espinos y entre las piedras, pero no dio fruto. Pero no dio fruto. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien Pedro acá en este pasaje se está dirigiendo a cristianos, yo te pregunto, ¿hay fruto en tu vida de que sos un hijo, una hija de Dios? ¿Has ido a Cristo, como decíamos? ¿Has visto su gloria, su excelencia? ¿Has visto la santidad de Él y te has visto pecador, pecadora? ¿Has visto a Cristo, lo que Él ha hecho por vos muriendo en la cruz del Calvario? ¿Has visto su excelencia, su virtud, su bondad, su amor, su condescendencia, su fidelidad, su misericordia para vos? ¿Y has ido a Él y le has pedido perdón? ¿Le has recibido como Salvador? Y si le hiciste eso se tradujo en tu vida en un cambio y estás creciendo. Y producto de buscar al Señor y crecer en todas estas cosas que estamos viendo, ¿tenés una mayor seguridad de que sos salvo o estás tan inseguro como el primer día? Después de un naufragio, en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla. Y allí permaneció muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿no tenías miedo? ¿No temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. ¿Estás sobre Jesús? ¿Estás sobre la roca? ¿Sos salvo? ¿Tenés esta seguridad de que sos un hijo de Dios como resultado de haber buscado diligentemente estas virtudes? Por favor, hoy es el día. Si no sos un hijo de Dios, andá a Jesús, Él te va a salvar. Y si sos un hijo de Dios, hoy es el día de terminar con las dudas. Hoy es el día de terminar con las inseguridades. Hoy podés tener seguridad que sos un hijo de Dios, no porque hiciste una oración. La persona que es salva es segura porque en su vida hay un patrón de obediencia a Dios, de someterse a la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Hoy podés tener esa seguridad, ¿no querés tener esa seguridad? Yo sé que vos tenés dudas de tu salvación. Yo las he tenido. Pero ¿cuál es el remedio? Ir al Señor, abrirle tu corazón y buscar que en tu vida aparezcan estas virtudes. La opción positiva es si vos tenés todas estas cosas. La opción negativa es si no las tenés. Si no tenés esto, si alguien profesa que tiene fe en Cristo pero no tiene estas virtudes, dice que es ciego. Es una persona que es muy corta de vista. Y es una persona que está renunciando a la seguridad. Qué feo vivir así. Yo saldría, ustedes cuando salen a la ruta, se van de vacaciones, ¿no llevan el auto al taller primero? O se van, no sé, hace 10 años que no le cambio las pastillas de freno y salgo a la ruta igual. Te toca un día de lluvia, ¿qué haces? ¿No te da miedo salir a la ruta así? Es ciego, renunciaste a su seguridad, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por último, los beneficios. La urgencia de buscar la seguridad de la salvación. Las opciones, tener estas virtudes o no tenerlas. Por último, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que vienen junto con el hecho de buscar estas virtudes en nuestra vida? Dice el versículo 10.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3 beneficios vamos a nombrar. 3 beneficios vamos a nombrar. El primero, dice, no caeremos jamás. No caeremos jamás. ¿En qué podemos caer? ¿En qué podemos caer? Podemos caer en la duda. Podemos caer en la inseguridad. Podemos vivir vidas mediocres como cristianos. Dice, tanto más procurad. Y ahí procurad tiene el mismo sentido de diligencia, de urgencia. Dice, hacer firme vuestra vocación y elección. Mira, cuando vos te ocupás de tu salvación con temor y temblor, cuando yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor, gano en seguridad de que soy un hijo de Dios y confirmo que Dios me eligió para salvación. Eso es lo que está diciendo. Y dice, porque haciendo estas cosas, y ese haciendo estas cosas se refiere a un patrón de conducta diario. No caeréis jamás, ni en la duda, ni en la desesperación, ni en el temor. Segundo beneficio, tendremos seguridad. Tendremos seguridad. Dice, de esta manera, les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Tercer beneficio, las recompensas celestiales. Las recompensas celestiales. Si sos un hijo, una hija de Dios, un día vas a llegar delante del Señor, te vas a presentar delante del Señor y el Señor te va a recompensar. Te va a recompensar. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La seguridad en esta vida y las riquezas en el cielo, repito, la seguridad en esta vida y las riquezas en el cielo son los beneficios de la diligencia y la productividad espiritual. Termino con una ilustración. Y la ilustración, ¿saben cuál va a ser? La parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Vamos a Mateo 25, por favor. Dijimos al principio del mensaje que Dios nos ha dado todas las cosas. Hemos visto que nosotros debemos ganar en la seguridad de la salvación, buscando estas virtudes de amor, de piedad, de afecto fraternal. Y acabamos de ver que si estas cosas abundan en nosotros, el día que partamos de este mundo, vamos a ser recibidos por el Señor y vamos a tener gozo, no vamos a sentirnos avergonzados de presentarnos delante de Dios. Vamos a recibir una amplia y generosa entrada y recompensa en el cielo. Dice 1 Juan que no sea cosa que cuando el Señor venga huyamos de Él avergonzados. Aún siendo hijos de Dios, si viviste una vida mediocre como cristiano, si fuiste salvo allí en el tribunal de Cristo como por fuego, dice, fuiste salvo, pero todo lo que hiciste se perdió, la verdad, viviste para que se quemara con el fuego cuando el Señor lo mire. Qué vergüenza, ¿verdad? Dice el versículo 14 de Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Acá vamos a pensar que estos bienes que Dios nos ha dado son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No ves ahí un paralelismo? ¿Qué es esta vida terrenal? Son pocas cosas, pocos años. Con respecto a la eternidad, sé vivo, vivila para el cielo, hacé tesoros en el cielo, viví con seguridad de salvación en esta vida y cuando llegues al cielo el Señor te va a abrir las puertas de par en par. Bien, buen siervo y fiel. Todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que yo te había dado, las usaste. No las tenías escritas en la Biblia, pero no eran una experiencia tuya. Llegando también, versículo 22, el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Siempre es poco la vida terrenal, hermano. Son pocos años, pocos bienes, comparado con la eternidad y los tesoros del cielo. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, amplia y generosa entrada, entra en el gozo de tu Señor, bien, buen siervo y fiel. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recojas donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola el Señor la habló con respecto a entrar en el reino. Estos últimos, en la parábola de los talentos, son personas que se pierden. El mensaje de hoy va dirigido por Pedro a personas que son salvas, pero personas que pasan su vida, quizás, si no tienen todas estas virtudes, sin tener seguridad de salvación. Son personas que no han de recibir amplia y generosa entrada. Van a ser recibidos en el cielo, pero no van a recibir el bien, buen siervo y fiel. Sobre mucho te pondré, sobre poco fuiste fiel. Si no fuera así, si no hubiera recompensas en el cielo, ¿por qué vivir de otra manera? ¿Por qué ser un cristiano, no ser un cristiano mediocre? ¿Por qué tomarse el trabajo de leer la Biblia, de educar a tus hijos en el temor de Dios? ¿Por qué tantas cosas que hace como cristiano? Si no hay recompensa en el cielo, si da lo mismo hacerlo de cualquier manera, si da lo mismo venir a la iglesia y estar peleado con todo el mundo, o estar en paz y buscar ser un pacificador, como escuchamos ayer. Si da lo mismo, si a todos nos van a abrir la puerta de par en par, no, sí, vas a ir al cielo, pero los premios son los premios. Dios tiene recompensa para aquel que ha hecho las cosas bien. Recompensa en esta vida terrenal, seguridad de salvación, y recompensa eterna, bien, buen siervo y fiel. ¿Quién no quiere llegar al cielo y recibir ese dicho del Señor? Bien, buen siervo y fiel. Yo quiero que Dios en su gracia algún día me lo permita recibir. Yo lucho igual que vos. Pero cuando preparaba esto esta semana, me puse una consigna. De hecho, no sé si la cumplí. Pero mientras estaba ahí sentado en el banco, mientras cantaba, decía, voy a seguir leyéndolo en la semana. Porque este mensaje es para mí. Sí, es para vos. Soy el pastor, uno de los pastores, tengo que predicar. Tengo que hacerlo con fidelidad. Pero esto, ahora yo me bajo y soy uno más. Esto es para mí. Yo quiero repasarlo. Yo quiero tener estas virtudes. Yo quiero tener más seguridad de ser salvo. ¿Vos? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado y nos acerquemos arrepentidos a ti. Y te digamos, Señor, tantos años pasé sin crecer. Hoy quiero crecer en ti para recibir esa amplia y generosa entrada.
Y si hay entre medio de nosotros, Señor, personas que no te conocen, que puedan ver al Señor Jesús, tan dulce, tan santo, tan poderoso, tan majestuoso, pero muriendo en la cruz por el pecador. Y que puedan recibirte, Señor, regalarles la fe. Gracias, Padre, perdona todo pecado. Y danos a cada uno de nosotros seguridad de que somos tus hijos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.